Y el título del mensaje de esta mañana es Cristo, el personaje relevante, porque el libro de los Hechos está centrado en lo que el Señor Jesús ha hecho. No habría esta historia de los apóstoles si Cristo no hubiese existido, ¿verdad? No habría nada de esto, esta acción que nos muestra el libro de los Hechos. Por eso Cristo es el personaje relevante. Y ya sabéis vosotros que hoy en día la gente puede hablar de Dios y de tantas maneras de expresarse, pero cuando tiene que ver con el Señor Jesús, ahí las cosas cambian, porque cada persona tiene su manera de ver las cosas, sobre todo los que no conocen al Señor, y niegan, pues, por ejemplo, su muerte, niegan su resurrección, y entonces siguen con eso, pero tenemos que seguir nosotros lo que nos está enseñando el Señor en su palabra. Y estamos ahora, como les dije anteriormente, os mostré un mapa de cómo guiarnos, que fue solamente una introducción del mensaje. Y ahora es como si nos encontramos en un avión y estamos mirando la ciudad que queremos conocer y ya estamos descendiendo. En otras palabras, ya estamos entrando más concretamente al capítulo número 1 y siempre tener en mente que por lo general este libro está dividido en 5 puntos importantes. 5 puntos importantes que os dije anteriormente. El inicio, siempre hay un inicio y luego persecución, luego también conversión, acción y reclusión final que termina con la muerte del apóstol Pablo. Y pues también tenemos que darnos cuenta que en este libro se relatan muchos milagros, por lo menos 36 milagros, tanto pues por lo que hizo Pedro, no es que hizo 36 milagros, pero Pedro hizo milagros, Esteban también y Pablo. Y sobre todo el milagro grande cuando el Señor Jesús se le apareció resucitado. Y él, yendo en su camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, pues ve esa aparición del Señor Jesús y se convierte de una manera tan genuina que en vez de perseguirle, empieza a predicar a Jesús crucificado, al Mesías. Y esto es lo que vemos nosotros en cuanto a eso de los milagros. Y podemos ir un momento al capítulo 6 y Esteban es el primer mártir cristiano que fue matado, apedreado, ¿verdad? Y vemos aquí Hechos capítulo 6 sobre Esteban en el versículo 6. El versículo 5. A ver, Hechos 6, 5. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego habla a los demás y luego está manifestando todos los prodigios y los milagros que hizo Esteban y que la gente se admiraba, y sabemos que él también fue matado ahí. Sabéis vosotros sobre lo que les pasó a Esteban, ¿verdad? Y sobre todo el ministerio que él tenía hacía muchas cosas, y cómo es que él fue pues matado y cómo fue sacrificado por causa de eso. Me parece, si no me equivoco, está en el capítulo 7 entonces, pero ya vosotros lo entendéis, lo que pasó con Esteban y sobre todo lo que él hacía por las cosas del Señor.
Y vemos también cómo el Señor ayudó mucho a Pablo y cómo inclusive cuando estaba perseguido, cómo le animaba a Pablo. Como vemos en Hechos 18, por ejemplo, Hechos 18, vamos a ver un momento, Hechos 18, el versículo número 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y vamos a mirar el capítulo 1 y vemos aquí que hubieron al menos cinco milagros que se suscitaron aquí, y al principio yo puedo analizar de estos milagros porque el Señor Jesús se presentó vivo, ya es un milagro grande, se presentó vivo delante de ellos, y en el versículo número 2 del capítulo 1, pues fue recibido arriba, y vemos también en el versículo, vemos el poder del Espíritu Santo que les prometió que iba a venir. En el versículo número 8 dice claramente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es un milagro muy bueno. Y también vemos la participación del Señor Jesús y cómo esa nube que le cubrió. Yo, miren, empecé a analizar en la Biblia desde el principio hasta el final y ver la palabra nube. La nube es algo que representa muchas cosas de Dios. La nube muestra la gloria de Dios y podemos pasarnos mucho tiempo hablando de eso, una nube que le ocultó de sus ojos. Y luego vemos otro milagro, la presencia de dos ángeles con apariencia de hombres. Eso también es un milagro muy grande. Y vamos con el inicio, que habla pues del capítulo 1 hasta el capítulo 5, todo este inicio. Y vamos por partes en este capítulo 1, centrándome en el capítulo 1, hay dos partes importantes en este capítulo. No sé si habéis notado. Lo que tiene que ver con el Señor Jesús y lo que tiene que ver con la elección de un nuevo apóstol. Y eso es lo que nos enseña el capítulo número 1. Y vamos empezando sobre Jesús, y vemos del versículo 1 al 11, está hablando sobre todas las cosas del Señor Jesús. Y ya sabéis vosotros lo que dije el domingo anterior en el versículo número 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El apóstol Lucas se dirige a Teófilo, que era un cristiano, y en el libro de Lucas él también manifiesta de las cosas de las cuales ha sido instruido. O sea, este hombre, Teófilo, era un varón de Dios, y este era un cristiano que estaba recibiendo la instrucción de la palabra de Dios. Entonces, entrando ya a lo del Señor Jesús, del versículo 1 al 5, vemos su labor. Cómo se manifiesta esto. Y aquí está destacando pues la muerte, la resurrección del Señor Jesús y la ascensión del Señor Jesús a los cielos, algo que es fundamental en la vida cristiana. Si hay alguien que va a decir, mentira, el Señor Jesús no resucitó, es falso lo que están diciendo. Satanás siempre quiere atacar a las cosas fundamentales de la doctrina. Por eso existen sectas, religiones. Los musulmanes, por ejemplo, están en contra de todo eso, y los testigos de Jehová en contra de la resurrección del Señor Jesús. Y tenemos que darnos cuenta que es verdad lo que sucedió, porque sin el Señor Jesús no hay nada en nuestras vidas. Si no ha resucitado, no hay nada para nosotros. Estamos en vano reuniéndonos.
Por eso es fundamental estas cosas que se nos habla sobre el Señor Jesús. Porque vemos aquí, dice, se presentó vivo. No en espíritu, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Ya os explicaré lo que eso significa y seguro que vosotros lo sabéis. Y después de resucitado, el Señor Jesús estuvo 40 días con sus discípulos. Y luego les promete que enviaría el Espíritu Santo, no en pocos días, dice. Eso quiere decir, si es Pentecostés, que llegó el Espíritu Santo, pues Pentecostés significa 50, entonces tuvo 40 días con ellos y después de 10 días se manifestó la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña a nosotros las Escrituras. ¿Y qué es Pentecostés? Pentecostés es una fiesta judía, la fiesta de las semanas, que lo vemos sobre todo en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, que ese es un tiempo especial, y las fiestas judías hablan del Señor Jesús. Y es muy curioso, miren, hemos pasado una vez enseñando las fiestas judías. La fiesta de la Pascua, miren, el Señor Jesús justo murió durante el tiempo de la Pascua. Luego, enseguida, casi enseguida, vino las fiestas del pan sin levadura. Y enseguida viene la fiesta de las primicias, que tipifica la resurrección del Señor Jesús. Y enseguida viene la fiesta de Pentecostés, que habla de vivificación. Entonces, algo nuevo iba a pasar a la iglesia. Por eso se manifestó el Espíritu Santo en Pentecostés. Y también vemos aquí en el capítulo número 1 que se habla sobre el reino de Dios. Y lo repite 6 veces este capítulo, el reino de Dios. Esto se refiere a la soberanía redentora de Dios en Cristo Jesús. Es el reino también futuro, porque dice el Señor Jesús que oremos nosotros de esta manera: venga tu reino, como está en Juan 10. Entonces es el reino mesiánico que primero se anunció y que fue rechazado por el mismo pueblo, porque el Señor Jesús vino a su pueblo y su pueblo le rechazó. A lo suyo vino y los suyos no le aceptaron, ¿verdad? Le rechazaron. Y entonces, pues, vemos en el libro de los Hechos, no en el capítulo 1 solamente, sino en todo el libro, que se repite 6 veces en cuanto al reino de Dios. En cuanto al reino de Dios. Yo dije en un solo capítulo, no, es en todos que habla sobre el reino de Dios. Y entonces, cuando hablamos de los discípulos, me llama la atención lo que dice aquí en el versículo número 2. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Él los había escogido. Y estos fueron 12. Esa fue su voluntad. Y solamente 12. Hoy en día, en muchos grupos religiosos, hay personas que se autodenominan apóstoles. ¡Mentira! Son 12 los que el Señor instituyó y aquellos ya no están. Algo especial pasó en ellos, el Señor les asignó a ellos. Lo que hay ahora es pastores que predican la palabra de Dios y enseñan, también maestros. No hay pastoras, no hay pastores, no hay apóstoles, porque nos está enseñando la palabra del Señor exactamente lo que tenemos que aprender nosotros en esa oportunidad. Escogió ¿a quién? A 12, solo a 12 en particular. Vemos otra cosa interesante cuando los mismos discípulos, en el versículo 6, le preguntan algo que no era coherente. Entonces,
a los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Ahora mismo? ¿Harás algo ahora mismo? Y el Señor les dio a entender que no se deben adelantar a estas cosas, sino esperar la voluntad del Señor. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Pues tener la paciencia, ¿verdad? Y esperar en las cosas del Señor. Y una respuesta muy buena está en el versículo número 7 y dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el versículo 8 es lo que debería ya, o sea, esa es la promesa que hizo el Señor, y les dijo lo que vendría enseguida, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces tenemos que tener esa paciencia de esperar en el Señor. Y eso es todo lo que nosotros necesitamos. Y los enemigos están ahí siempre atacando, siempre queriendo desacreditar las palabras del Señor Jesús, menospreciar el Evangelio, pero ninguna de esas personas va a evitar que se cumplan los planes de Dios. Porque eso va a continuar y va a ser así. Lo que me llama la atención también es esto, en cuanto a lo que el Señor sigue hablando y sus mandamientos, por ejemplo, los mandamientos los tenemos del versículo 4 al versículo número 10, es el mandamiento que en resumidas cuentas el Señor está hablando cosas, por ejemplo, en el versículo 4, Él les dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, eso es lo que vemos, lo que el Señor está haciendo en su mandato, y les dijo que esperasen la promesa del Padre, que es la venida del Espíritu Santo, y también habló de un bautismo diferente. No sé si habéis prestado atención. En el versículo número 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto es claro, es muy importante conocerlo, porque toda persona que acepta la salvación que Cristo ofrece, cuando se arrepiente, es iniciado a una nueva vida, es separado para Dios en Cristo Jesús, es bautizado con el Espíritu. No confundáis cuando uno acepta al Señor y dice la Escritura para ser obediente, identificarse con la muerte y la sepultura y resurrección del Señor Jesús, es bautizado. No con esto. Si ahora mismo alguna persona acepta a Cristo, es bautizado, es decir, bautizado con el Espíritu Santo. Por eso dice en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. Muchos días. Eso quiere decir que en pocos días iba a venir, ¿verdad? Veamos un momento, 1 Corintios, para aclarar lo que he dicho en cuanto a esto, que muchas veces es una confusión para personas que pues están pensando fuera de la palabra de Dios. 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo número 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Aceptas al Señor y estás bautizado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Luego Romanos 8:9, así rápido, Romanos 8:9, hay por lo menos unas 26 versículos al respecto, pero
Romanos 8, 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Vemos entonces en el capítulo 1, del libro de los Hechos, que también les dijo que se iba a manifestar el poder de ellos, el poder a ellos, y ese era el poder que les iba a dar el Espíritu Santo. Ya dije anteriormente, ese poder, esa es la valentía, el denuedo de hablar a otros acerca de Cristo. Ese es el poder, ese es el ánimo. No es hacer otras cosas como espectáculos, como os dije anteriormente. Y también vemos que habló de ese alcance misionero, un alcance mundial, que empezó, ¿dónde? Primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Os voy a hacer esta pregunta. ¿Qué de aquellos que nunca oirán las buenas nuevas de salvación? ¿Qué de aquellos que nunca oirán las buenas nuevas de salvación? Esa no es una pregunta correcta. Eso no es cierto, porque Dios llega a todos aquellos en que un día se arrepentirán y su mensaje llegará a ellos como Él así lo ha determinado anteriormente. Llegará hasta lo último de la tierra, hasta el rinconcito más primitivo llegará. Eso no quiere decir que lo van a aceptar todos, pero llegará. Porque el Señor sabe de muchas cosas. ¿Cuáles son estas? Vamos a Romanos 8, y no hay ninguna duda al respecto. Romanos 8, lo sabemos nosotros muy bien. Venga, Romanos 8, el capítulo 28. 8, 28, dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Llegará el Señor a lo más recóndito, el rinconcito más insignificante, pero Dios sabe de aquellas personas que se arrepentirán y aceptarán la salvación que Cristo ofrece. Y hay muchos más versículos. Solamente pues os voy a leer en 2 de Pedro 3:9, dice algo muy interesante. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, que dice, procedan al arrepentimiento. Y claro, vemos también, su mandato, vemos su ascensión, aquí en el libro de los Hechos, vemos su ascensión de los versículos 9 al 11. Su ascensión fue real, fue evidente, fue esencial, fue verdadero. Y habiendo dicho estas cosas, le escucharon hablando, dice en el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, ahí estaba Jesús resucitado con muchas pruebas indubitables, como dice el versículo número 3, pruebas indubitables. Eso quiere decir pruebas innegables, pruebas inequívocas, evidentes, infalibles y convincentes. Cuando dicen, no, el Señor Jesús no resucitó, están negando algo fundamental.
están negando algo fundamental, porque dice, y viéndolo ellos, le vieron, no fue un fantasma, viéndole ellos, fue alzado. ¿Vieron cómo fue alzado? Que en realidad, pues, esto es una profecía cumplida, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esta es la finalización del trabajo de Jesús en su primera venida. ¿Qué cosas hizo Jesús? Su promesa de su segunda venida se ve aquí en la manifestación de los ángeles, porque que dice el versículo 10 al 11, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esa es la promesa del creyente. Él viene, no sabemos cuándo viene, pero Él viene. Él lo prometió y ese es el gozo mío. Viene el Señor y me voy con Él. Tú que has dicho amén, da a entender que ese es el deseo tuyo porque le conoces. Y todos los que le conocemos, decimos amén, porque queremos que Él venga pronto. En cuanto a esa promesa de su segunda venida, pues aquí vemos una triple certificación de la ascensión de Jesús. Primero fue con los testigos, con los creyentes que le vieron ascender a los cielos. Y la mayoría eran galileos. Vemos también otra evidencia, fue la celestial. La presencia de esos 2 ángeles. Y tercero, que su promesa, que Él vendrá a por su iglesia. Él vendrá por todos aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador. Él vino la primera vez para manifestar su amor, para predicar el Evangelio, para que las personas se den cuenta que Él es el Mesías. Vendrá la segunda vez para tomar a los que verdaderamente le han recibido como Señor y Salvador. Y eso es lo que nos habla de la promesa de esa segunda venida del Señor. No solamente es el hecho de mirar a Jesús ascendiendo al cielo, sino el entender seriamente acerca de su ministerio en la tierra. Él está unido al creyente. Él está unido al creyente. Versículo 11. El versículo 11. Los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, eso es algo que incluye, eso está en nosotros, ha sido tomado de nosotros el Señor Jesús. Y es una descripción profética. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué estamos esperando nosotros entonces? Estamos esperando al Señor Jesús. Ay, las situaciones difíciles de este mundo. Ay, pobrecito de nosotros. Ay, que vamos a sufrir. Y estamos sufriendo un montón. Ay, que no me gustaría ni verte estas cosas. Mira, van a pasar estas cosas. Y eso quiere decir que Cristo viene pronto. Eso quiere decir que Cristo viene pronto. Y no vamos a acobardarnos. Ay, pobrecito. Ay, eso. No importa. Puede venir inclusive persecución a nosotros mismos. Puede venir persecución a la iglesia de una manera salvaje, pero el Señor nunca nos abandonará, nunca nos dejará, porque Él ha prometido volver y volverá. Por eso, en el Apocalipsis dice el Señor, ciertamente vengo en breve. Y la respuesta es esta de Juan. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Qué cosa
más maravillosa. Y entramos ahora a hablar sobre esa elección sustitutiva. Sabéis vosotros que Judas Iscariote murió. Hermano Lucho ha descrito, ha leído esto. Y vamos a ver, esto lo vemos de los versículos 12 al 26, del 12 al 26, que es muy importante, es una decisión que hacen los discípulos y quieren que se cumpla la profecía. A ver, ¿qué dice el versículo 20? Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Por eso Pedro da la iniciativa y dice, vamos a hacer esta elección porque pues somos 11 y debemos ser 12, ¿verdad? Y las 12, y la pregunta es esta, ¿por qué 12? ¿Por qué no 14? ¿Por qué 9? ¿Por qué no 4? ¿Por qué 12? Esta es la explicación. Las 12 tribus de Israel tuvieron sus representantes y estos fueron representantes del antiguo pacto para esta nación bajo la ley. Los 12 apóstoles son los representantes del nuevo pacto, el pacto de la gracia relacionado también con la iglesia. ¡Qué bello! Por eso hay 12. Y claro, hay una reunión importante de los versículos 12 al 14. Estos 3 versículos nos cuentan lo que sucedió con los discípulos. El Señor Jesús, que les dijo en el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Entonces ellos estaban ahí, pues habían regresado ya después de haber visto la ascensión del Señor Jesús. Y vemos que donde él ascendió el monte de los Olivos, y pues Jerusalén estaba muy cerca, y ellos entraron a un aposento alto, que dice versículo 13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, y muestra aquí una gran cantidad de personas que vieron al Señor Jesús resucitado. Y vemos también que entraron en un lugar muy especial, seguro era un sitio donde se hizo la última cena, algo así, era un aposento alto, un sitio grande. Y aquí no se describen muchos nombres de los seguidores de Jesús, pero dice que fueron como, ¿verdad? Que dice el versículo 14, y todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, eso habla de los hermanastros o los medios hermanos del Señor Jesús, que era Jacobo, José, Judas, Simón. Bueno, ese es un tema importante que luego, si quieres, conversamos después, y podemos ver Mateo 13, del 54 al 56, ya vemos muchas cosas más. Pero estaban ellos perseverando, eso me gusta, perseverando. Versículo 14, y todos estos perseveraban, ¿qué dice? Unánimes en oración y ruego. Eso es lo que debemos hacer nosotros constantemente, ¿verdad? Ese es un ejemplo que nos está dando aquí, perseverando. Eso significa persistir, continuar, mantenerse, tener una constancia firme y permanente. Y esto muestra una unidad y armonía entre ellos. Y eso es lo que debe haber en la iglesia. Ellos también perseveraban en oración y ruego, como os dije anteriormente, y esperaban con obediencia lo que el Señor Jesús les dijo. Luego, pues la decisión unánime de los versículos 15 al 26, y Pedro da la iniciativa y dice, mira, es necesario que esto suceda, estas cosas, porque así es como debe ser. El versículo 15, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, perdón, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús.
y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres, esta es la característica de elegir a un apóstol. Si hoy en día se eligen apóstoles, son mentirosos, porque las características son estas. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros en todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos. Estos que dicen que son apóstoles ahora, a ver, dime, ¿tú has entrado y salido con el Señor Jesús? Pues no, entonces... Vemos entonces como, dice versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, estos que son ahora apóstoles han visto al Señor Jesús ascendiendo a los cielos. No. Uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estos de ahora, que se autotitulan y tal, han estado presentes en la resurrección del Señor Jesús. Hay mucha gente ingenua que cae tan pronto. ¡Ay, mi apóstol! Porque Dios le reveló. Tú vas a ser apóstol. Eso está fuera de la palabra de Dios. Por eso queremos predicar la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor, que el Señor nos ayude a usar bien la palabra del Señor. Y pues echaron suertes. Eso era una cosa muy, muy común. No deben extrañarse, estudiando yo al respecto, pues era una cosa muy común en el Antiguo Testamento, y ellos pues echaron esa suerte, y no salió José, sino salió Matías, y vemos pues que así sucedió. Versículo número 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y como una aplicación final, este capítulo nos habla pues del inicio de la iglesia en una manera asombrosa. Se pone de manifiesto al Señor Jesús, que dio su vida para el rescate de los que se habrían de arrepentir genuinamente. Vemos aquí en Marcos 10:45, ¿qué es lo que dice? Bueno, voy a buscarlo entonces. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, que dice, por muchos. Primera de Timoteo 2, del 4 al 6. Primera de Timoteo 2, del 4 al 6. Ahí está. El cual quiere... Oh, esto es bello. ¿Está aquí alguien sin Cristo?
Mira lo que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, el cual dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vemos entonces, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ese es el propósito. Las sectas y las religiones solo tienen la acción de buenas obras. Ya sabemos nosotros eso. Todas las sectas y las religiones. Tienes que ser bueno para ser salvo. Tienes que ser bueno para ser salvo. Ven a la iglesia, da tus ofrendas, haz bien a este, haz bien al otro, para que tú puedas salvarte. Si ya Cristo ha hecho la obra redentora. No te puedes salvar a ti mismo, porque el ser humano es perverso, corrompido, pecador, tiene su naturaleza pecaminosa. No puede salvarse. Una religión no le puede salvar. Cristo es el único que salva y perdona. Por eso llegó Él a la cruz del Calvario. Vemos esto muy interesante como una aplicación final. En este capítulo se ve también la acción del Señor Jesús, su promesa y el mandamiento a sus discípulos con sus propias palabras. A mí me gusta esto, con sus propias palabras. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Él les habló, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él estuvo hablando y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Palabra del Señor Jesús, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo dijo el Señor Jesús. Y el fundamento de la iglesia es hablar, pregonar, predicar a Cristo. No es un tiempo de reunión, un tiempo de un show que yo puedo traer un equipo aquí que canta bien y toca bien y con guitarras eléctricas, con un montón de tambores, personas dando vueltas por aquí. Eso es espectáculo. La palabra de Dios tiene que tocar en el corazón del hombre, para que ese hombre se dé cuenta que necesita de la salvación que Cristo ofrece. La palabra de Dios es poderosa, más poderosa que los gritos y las danzas. Es poderosa porque quiere cambiarte si no le conoces, quiere transformarte, quiere salvarte, quiere que te des cuenta que necesitas el perdón urgente del Señor. Y para el creyente nos ayuda a seguir creciendo, a seguir obedeciendo, a seguir protegiéndonos con su palabra de las cosas de este mundo. Nos ayuda, por eso nos reunimos, hermanos. El gozo mío es verlos, porque tenéis un deseo grande de escuchar la palabra de Dios. Y aquí está la palabra de Dios, que vaya transformando nuestras vidas para que podamos nosotros seguir obedeciendo al Señor. Pero no se olviden, no nos olvidemos que el mensaje grande que el Señor da es que cada uno de nosotros hablemos a otros acerca de Cristo. No olvidemos eso, no olvidemos eso, porque eso es fundamental, algo que debemos hacerlo, porque esa es la misión del creyente. La existencia de la iglesia es por muchas razones, y una de ellas es difundir el Evangelio de Cristo, hablar de su amor, de su sacrificio, de su Evangelio y de su perdón eterno a todos aquellos que se arrepienten de corazón. Esto es de primer orden. Ya vosotros sabéis lo que es mi testimonio.
Vosotros sabéis lo que es mi testimonio. Cuando se acercó a mi vida un misionero y me habló de Cristo, fue muy valiente. Me habló y me dijo, yo soy la persona más feliz del mundo, porque Cristo me ha salvado y Él me ha perdonado. Si yo me muero, me voy con el Señor, porque Él es todo en mi vida. Me resintió, yo tenía mi propia religión y esto que el otro, pero fue un pinchazo, ¿verdad? Una aguja que se me quedó. Y empecé a ir a la iglesia donde predicaban a Cristo y fue su palabra que fue quebrantando mi corazón. Y fue el Señor Jesús quien con su palabra yo pude entender que Él es el único que salva y perdona. Muy enseñado en la religión que todos conocemos y hemos nacido así, desgraciadamente, ¿verdad? La religión romana y que te enseñan cosas y todo, pero cuando este misionero me habló, fue un inicio y luego cuando vino otro misionero y predicó un mensaje, y yo dije, ese mensaje es para mí. Este misionero no me conoce de nada, pero me está predicando con la palabra Señor. Es a mí. Y yo dije en ese momento, Señor, perdóname. Vi todo feo en mi vida. Vi lo sucio de mi vida. Y dije, Señor, tú salvas y perdonas. Sálvame y perdóname. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues me ha salvado y me ha perdonado. Y estoy aquí solamente por la gracia de Dios. ¿Quién soy yo? Yo solamente soy lo que Cristo ha hecho en mi vida, nada más. No tengo una característica especial por encima de ustedes, ni tengo unos galones especiales, ni un cucurucho más grande, ni nada. Es Cristo que ha hecho el cambio en mi vida. Si no le conoces al Señor, quebrántate. Ahora mismo el Señor quiere salvarte y te quiere perdonar. Ahora mismo el Espíritu Santo que convence de pecado está actuando en tu vida si no le conoces. Cae de rodillas a Él y pide misericordia, porque el pecado es horrible. El hombre sin Cristo se va al mismo infierno. Por eso vemos que en este libro de los Hechos se enfatiza mucho al Señor Jesús. Él es todo en nuestras vidas. Él es todo y le necesitamos a Él. Vamos a tener un tiempo de oración, vamos a meditar en su palabra, vamos a recordar algunas cosas que se ha dicho aquí y sobre todo, pues, que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Ahora mismo, si no le conoces, ahora mismo Él te puede salvar, ahora mismo Él te puede perdonar. Si le pides que Él sea tu Señor y tu Salvador. Señor, gracias una vez más por este tiempo. Gracias, Señor, por este libro tan bello y que me llena de ánimo para predicar, me llena de gozo. Cada prédica, Señor, porque es tu palabra y toca nuestros corazones, el corazón de aquellos que no te conocen también, Señor. Que en este momento puedan decir, sí, yo no puedo ocultarme delante de Dios, no puedo refugiarme en mis buenas obras, porque no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Señor, tú eres el único que puede salvar. Salva, Señor, si hay alguien sin Cristo. Y en nuestras vidas, moldéanos más. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Te pedimos todo en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien.